está más o menos claro, espero, voy a cerrar la lista. Este es el tema del acero. Voy a subir algunos apuntes, se explica un poco más y es importante que lo lean. Clasificación de materiales del uso automotriz. Hay materiales metálicos, son ferrosos y no ferrosos. Los materiales, el acero es ferroso. Los materiales como aluminio, cobre, oro, litio, esos son no ferrosos. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los materiales metálicos y cómo se clasifican? Los elementos químicos, la tabla periódica, ustedes recordarán eso, se clasifican en metales y no metales. Los no metales, digamos, hay una característica eléctrica, por decirlo física, que no conduce la electricidad. ¿Ya? Los no metales, y son frágiles en la manipulación o son gases. ¿Ya? Esa es una definición bien general de los no metales. Y lo otro, los metales son sustancias que conducen la electricidad. Pueden formar láminas, alambres y tienen brillo. ¿Ya? Son tenaces. Hay un glosario que bajamos en el sistema. Playboy. Sí. Yo puedo subir, está subido, sí. Okay. Porque en el rosario salen hartas cosas. Es bien importante que eso lo maneje. Yo lo subí. Sí, esta es la primera semana. Sí, está subido. Entonces, ahí se definen cosas como la tenacidad. Porque es importante que tengan claro qué es lo que es la tenacidad, qué es lo que es la tensión del acero, cuáles son los procesos mecánicos. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Como el ruido de fondo a mí me desconcentra, y tal vez algunos compañeros, los que quieran conversar, comentar, lo que sea, solamente comenten, terminan de comentar, entran. Y metiendo el menor ruido posible. ¿Ya? Juguemos a esa entonces, son tenaces cuando yo puedo recibir cargas repentinas, o sea, una cantidad de energía, sin llegar al punto de fallo. ¿Okay? ¿Qué se entiende como material dúctil? Es una idea de que yo puedo doblarlo sin romperlo. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, te digo el vidrio es dúctil, no queda tan dúctil el vidrio, lo doblé un poquito si quieres. O sea, la utilidad del vidrio seco, la utilidad de un alambre de cobre, es muy dúctil. Es mucho más dúctil que el acero. ¿Ya? Hay que pensar en esos términos. ¿Ya? Tiene buena resistencia mecánica, pues tiene fuerza de atracción, fricción, torsión, compresión y sin deformar. Yo me pregunto si están las. Vamos a ver. Mira, aquí hay unas cosas que yo les estaba hablando. Esto es una red cúbica, ¿ya? De la estructura cristalina del acero. Entonces, lo que pasa es que estos átomos se juntan y se forman en redes cúbicas. Las redes cúbicas pueden estar centradas en el cuerpo o pueden ser centradas en las caras, dependiendo del activamiento. Esto es perfecto. En la práctica podría darse que
en alguna parte de la cristalería falta un cubo. ¿Ah? ¿Sí? Esto es lo ideal. ¿Ah? Esa es como una cosa. Para que lo tengan más claro. Y lo otro son los esfuerzos mecánicos, que lo estoy buscando. Aquí está, mira. Aquí está lo que estamos hablando. Tipos de materiales. Por ejemplo, acá tú tienes centrado en el cuerpo y centrado en las caras. El punto de aquí es el carbono. ¿Verdad? Esto es en la celda primitiva, sin carbono, esto es con carbono. Y cómo se aloja el carbono dependiendo las curvas de enfriamiento. Y sus características son elevada conductividad térmica y eléctrica. Generalmente los buenos conductores de calor son buenos conductores de electricidad. Es una ley. Son energías termoeléctricas, para que sepan, para termodinámica, para que se reparte. Lo que quiero si sale acá son los mecánicos. Sí, las aplicaciones mecánicas. Ok. Esto cuando hablamos de solicitaciones mecánicas, esto no va a pasar con más detalle, pero ustedes tienen que entender. Yo tengo una barra, esta, acá, y la estoy estirando. ¿Qué estoy haciendo? Estirando, eso se llama Tracción. Si esta barra le pego una fuerza acá y otra fuerza acá y la que estoy apretando, esto es compresión, ¿cierto? Ya. Si la sujeto acá y la cargo al medio y la sustento, flexión. Si hago esto, yo pongo una carga acá y otra carga abajo. No, así, está dura. Se sale. Y la hago así, torsión. Entonces, hemos conocido 5 solicitaciones mecánicas que son tracción, compresión, flexión, torsión y corto cisaje. ¿Ya? Ocurre un fenómeno interesante en cuanto a flexión, pero eso lo vamos a ver. Eso es cuando se hace diseño mecánico. ¿Ya flexión? Solo en flexión se produce un efecto muy interesante. Solo en flexión. ¿Ya? Ok. Estamos acá, listo. Entonces, hay unas definiciones. Estas definiciones son preguntas clásicas de todas. ¿Qué es tenacidad? ¿Qué es flexibilidad? ¿Qué es maquinabilidad? ¿Qué es lo que la soldabilidad? Todo eso está en el usuario. Me que calle mucho trabajo de Entonces, materiales mecánicos no ferrosos. Por ejemplo, cobre. Por ejemplo, aluminio. Por ejemplo, estaño. Por ejemplo, zinc. Veamos algunas características de los elementos. Por lo menos deberíamos conocer su signo, concepto S. Este es el símbolo químico, el cobre es el Cu. Bueno, este es un elemento, está en los elementos de la tabla periódica, es material dúctil, es muy buen transmisor de la electricidad y del calor, y puede emplearse de manera abundante en todo lo que es electrónica, telecomunicaciones y no tanto en labores que exigen dureza, para fortalecer. Una forma como se obtiene este cobre, el cobre más puro del mundo, el Cu blister que le llaman, que es un no más. 99,90 y algo. Es casi puro, porque se obtiene por electroquímica. ¿Okay? Cuando te meten como en la piscina, Claro, lo que pasa es que hay una piscina con un electrolítico y una parte del electrolito de ácido sulfúrico y le colocan una diferencia potencial. Entonces, uno es ánodo y otro es cátodo. En uno de ellos se deposita todo el cobre que está en la sopa, en el agua, digamos, en ese charco, que lo usa un ácido sulfúrico, que es conductor. Entonces,
Entre más electrofilm, unos positivos, otros negativos, y en el negativo se deposita todo el cobre. Y te queda el cátodo celular, que es el más puro del planeta. Electroextensión. Estoy simplificando la historia bastante. No estoy diciendo cómo sortear el cobre en detalle, porque es todo un proceso bastante sucio. Ese fue el cobre y el aluminio. Otro gran conductor eléctrico, también es térmico. La gracia es que tiene baja densidad, ligereza y baja oxidación. Es ideal para elaborar recipiente para alimentos. Bueno, hoy día el industria automotriz en realidad está abogando con bastante fuerza, porque resulta que hay aleaciones de aluminio con silicio. Cuando tú las ruedas, con los rines no hago. Dicen con llanta de aleación o de acero. Y generalmente una aleación con silicio y otras hierbas más, con zinc también lo colocamos, y hacen que el aluminio quede. Lo que pasa es que le pegan un golpe fuerte con mucha energía y puede deformar la llanta. Y si el aluminio es muy duro puede quebrar. ¿No tiene como deformidad? ¿Ah? Tiene que tener un poco de deformidad. Claro, por ejemplo, las llantas originales de los BM, los Mercedes, los que he visto, de repente cuando te pegáis muy grande, la llanta se deforma, pero no se quede. Comparada con una llanta china. ¿Es que una deformidad corporal? Sí, es más, y son súper ligeras. ¿Ah? Entonces ahí tienes que cachar eso. El estaño, ojo, el estaño más cobre, que es lo que me da, y el estaño más zinc, que es lo que me da. Si yo digo cobre, Cu, más zinc, que es ZN, eso te da uno de la mano industrial y otro el bronce, para que sepan. Estaño, comúnmente empleado para proteger el acero de la oxidación. Se trata de un metal de color brillante, es denso. Cuando tú lo voláis, la fricción, la cuestión mete un ruido, cruje, y te llama el grito de la estaña. Sí. Esto ocurre a temperatura ambiente y si tú lo calientas se vuelve frágil. ¿Se hace el bronce? ¿Ah? ¿Se hace el bronce, por ejemplo? ¿Es una aleación del estaño que cubre el bronce? Y el zinc. Bueno, el zinc es altamente resistente al óxido y a la corrosión, por lo que se emplea a menudo en los procesos de galvanización. La galvanización yo conozco dos tipos: está el galvanizado en caliente y el electrogalvanizado, que es lo mismo que explicaba con el cobre. ¿Ya? Pongo un charco de gas sulfúrico con, no sé, está como suelto el zinc, uno ánodo, otro cátodo, y una pieza va a quedar se van a depositar electrones de un material al otro, y esa pieza va a quedar recubierta con zinc. Lo otro que hacen las torres de alta tensión, como acá en la grúa que está acá arriba en el techo, que sale la grúa, un color gris, que son de acero. Pero ¿qué tratamiento le hacen? Agarran el acero y lo meten en un baño caliente de zinc, tanto tiempo, a tanta temperatura. Lo sacan y queda recubierto. Y si ustedes se fijan afuera de las torres de alta tensión, que están sobre todo en la carretera, o sea, hay una años, yo nunca he visto una velocidad así mal. Y luego hay una velocidad, una cadena en la playa, las cadenas no tienen calor, las cadenas, como los veladores están descaídos. Hay un mecanismo de corrosión. Entonces el zinc protege la corrosión. ¿Okay? En realidad estas cuestiones funcionan como una pila, por eso pierde el material. Latón. Aquí vamos a hablar del latón industrial y del bronce. El latón industrial es una aleación de cobre y zinc. ¿Ya? Cobre más zinc me da latón industrial. El zinc puede tener entre un 5 y un 40% en masa, ¿okay? Lo que mejora la resistencia a la tracción de ambos metales sin quitarle ligereza y baja densidad. Es muy utilizada en la fabricación de herrajes, piezas de fontanería, herramientas, las llaves. Las llaves que son
de latón industrial. Yo trabajé en SEM, en Falsa Maestra, en la planta California en San Nicolás 820. Y nos fabrican los Madeco. los de gas. Y La ahí Madeco. se consumía mucho latón industrial. Todas las piezas, ponte tú, de los California, el California más 5, son alrededor de 450 piezas, California más simple, son de latón industrial. Eso es para que sepan nomás. El bronce y súper caro y escaso. La viruta que botan los tornos, los proveedores que fabrican las piezas locales, ¿no? Está súper controlado y tienen que devolverle a los padres, parte del negocio, porque el latón industrial es escaso, es caro. Bronce, similar a lo anterior pero distinto, es cobre con estaño, ¿ya? Alrededor de un 10% de estaño. Esta aleación, aquí está mejor, se obtiene más resistente que los latones y es muy dúctil, o sea, es muy fácil de doblar sin que falle. Claro, el bronce, está la época de bronce del hombre, ¿ah? La era de bronce, la era de los metales. Profe, ¿a qué se refiere con la falla? ¿A que se quiebra? O sea, a que se... Sí, es que ustedes no conocen el diagrama esfuerzo de formación, ¿o no? No. ¿Cómo, profe? El diagrama esfuerzo de formación y basa que, ¿sabes lo que es la tensión del acero? ¿En qué se mide, no? No, pues en la dureza. La tensión del acero. Recién hablamos de las propiedades mecánicas, de las solicitaciones mecánicas del acero. Eran 5. ¿Cuáles eran? Cizalla, tensión. Ya. Cuando yo hablo de tracción, Cortadura. tengo una rueda aquí, le aplico una fuerza para allá y le aplico otra fuerza para allá. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Esta cuestión tiene un área acá. Esta cuestión tiene un área. Supongamos que la rueda es redonda. Entonces, la tensión la designo por sigma y la tensión es fuerza dividido por área. ¿Ok? Entonces, esto es tensión. Estos esfuerzos se hacen en tracción. Estoy estirando la rueda. Cuando yo estiro esta rueda, ¿qué pasa? Se deforma, ¿no? Sí. Listo. Y esta deformación se llama épsilon. Ya. Donde es la longitud final menos la longitud inicial, partido por la longitud inicial. Por lo tanto, esto no tiene dimensión. Se simplifican las unidades de lo que sea. Es adimensional. Bueno, esta cuestión tiene un comportamiento que este es el límite elástico, este es plástico y este es el de rotura. ¿Ok? Aquí hay una zona, aquí hay 3 zonas bien claras. Esto es un poco más complicado, pero yo lo estoy simplificando. ¿Ok? Esta cuestión, acá, esta cuestión creo que lo habíamos conversado, hasta yo lo Sí. había explicado. ¿Sí? Esto era el límite de Young. ¿Ah? Y esta cuestión es la pendiente donde trabajan los aceros. En este rango van a trabajar estos aceros. No más abajo, no más arriba. Aquí. Si llegáis a este límite, estos aceros van a quedar con deformación permanente. Si pasáis este límite de aquí para allá. Por lo tanto, esta cuestión se trabaja en el límite elástico, por decirlo así, hasta aquí. Si pasáis un poquito para acá, podría devolverse, porque aquí hay zonas elásticas, plásticas, está mezclado. Y de aquí para allá, de por aquí para acá, falla. Es todo totalmente falla elástica, 100%. El material fluye y se deforma. ¿Ya? Y en este punto ya sobreviene la falla donde el material, lo tiro, se corta, se rompe. ¿Ya? Hay una fórmula acá, no puedo decir. Vamos a la esencia del cuento. Hay lo otro, el magnesio. Muy abundante en la corteza terrestre, disuelto en las aguas del mar, este elemento metálico constituye ciertos iones esenciales. Lo que pasa que tú no encontráis una roca de magnesio, por decirlo así, tenéis que refinarlo, ¿ya? Puede estar en estado, dice
en la naturaleza, como parte de compuestos mayores, reacciona al agua y su momento inflamable. Tú agarráis un magnesio refinado, tú tiráis el agua y la cuestión explota. ¿Ya? Se oxida de manera... Lo que pasa es que cuando hay una oxidación, la oxidación es una combustión lenta. ¿Ok? Entonces, cuando eso se hace de manera muy rápida, hay en juego energías de un material con respecto a otro. Y si eso tú lo liberas violentamente, ¡pum! Hay una explosión. Bueno, plomo. Interesante este elemento. Es súper denso, así se ve el plomo. ¿Ya? El elemento, el símbolo es PB. PB. Se llama plomo. Esta es la densidad es la masa partido sobre el volumen. Son 11 toneladas por metro cúbico, eso es lo que es el plomo. O sea, en metro cúbico, 11,3 toneladas, tenéis un metro de alto, fondo y ancho, y esa cuestión va a pasar a 11,3 toneladas. Es una locura. El punto de fusión son 600 grados de fracción, o sea, son 800 Kelvin, 327 Celsius, y donde bulle son a 1750 grados Celsius aprox. ¿Dónde se aplica esta cuestión? En cañerías, las baterías, en armamentos, en pesas, municiones, revestimiento de cables. Por ejemplo, tú te vas a sacar una radiografía y te pasan un chaleco. El chaleco tiene recubrimiento de plomo. ¿Por qué? Porque como es tan denso, los elementos radiactivos básicamente tienen alfa, beta y gamma, y los rayos alfa, beta y gamma tienen diferentes grados de penetración de la materia, pero el plomo no pasa, ninguno. Se protege en el cuerpo. La exposición al plomo hay que tener cuidado porque es bastante tóxico, ¿okay? Causa anemia, hipertensión, disfunción renal, problemas neurológicos, conductuales, etc. O sea, es un enemigo de la salud. ¿Ya? Y aquí hay algo interesante que está acá. Aquí. Esta cuestión en el plomo son 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. ¿Okay? Tiene 6 niveles de energía. Y en la última capa tiene 1, 2, 3, 4. Ustedes deberían saber que los electrones, o sea, los átomos, estos son los electrones que orbitan. Esto es una representación simplificada. Esta cuestión es viaja a la velocidad de la luz. Si tú lo miras en un microscopio electrónico, lo que hay es pasar una nube. Entonces gira muy rápido. Y tú nunca vas a saber la posición del electrón ni la velocidad. Está el principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, una cosa u otra, eso ya es física cuántica. No, la lógica que uno tiene para un cotidiano acá no aplica. ¿Okay? En cada órbita tiene diferentes niveles de energía. Entonces, la última capa, ustedes antes saben que se llama, la última órbita es la capa de valencia, es como una cebolla, la última capa. Y en esta capa es cuando se junta de manera electrostática con otros átomos y puede formar otros elementos. Las aleaciones que se llaman. Siempre es la última capa. Fíjate que eso tenéis 1, 2, 3, 4 electrones en la última capa. Y máximo un elemento, esa la ley del octeto, cualquier elemento químico lo puede tener en su última capa más de 8 electrones en su última capa, que es la capa de valencia, donde se combinan con los otros electrones. ¿Cachai? Ya, les voy a subir más material dentro. La clase esta tenemos esta nomás, o tenemos otra más. ¿Cómo a qué se refiere? O sea, es una a la semana. Una de las Así igual está, ¿no? profe, ¿considera este material? Sí.